La presentación está a cargo de Santiago Bordaberry, a quien invitamos al estrado. Su presentación es una mirada a las variables reproductivas que afectan la recría. Santiago es doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, egresado de la Universidad de la República, estudió reproducción en bovinos en la Universidad de Minnesota, es socio de Agromedical, empresa de servicios veterinarios en el centro del país. Es asesor en sanidad y genética de rodeos comerciales y de pedigree, es accionista y vicepresidente del Baquiano, Estancia y Cabaña. Integra el grupo especializado en cría vacuna Taller de Ña 33 y me encanta verlo en este currículum desde 2005. Ha sido y es jurado en exposiciones tanto nacionales como internacionales, con un destaque del Congreso Mundial de Hereford de 2016. Presidió en 3 periodos la Sociedad Rural de Durazno. Está casado con Florencia y tiene 3 hijos, Santiago, María Emilia y Sofía, que ayudó un montón en la presentación que va a compartir ahora Santiago. Como dato simpático, si me permitís, Santiago, fue de las primeras caras amigables que conocí cuando empecé a trabajar en Iña, en un proyecto que íbamos al norte, Artigas, andábamos por pila de lugares y me tocó compartir contigo. No voy a contar detalles, pero lo pasamos. Gracias. Lo pasamos súper bien. Gracias, Santiago. Siempre he creído que era un desperdicio tenerte aquí y no en la televisión de presentador. La verdad que... Me lo has hecho notar, infinitas oportunidades. Bueno, es un gusto verdaderamente estar acá y la verdad que impresionado con la presentación de Sebastián, te felicito. ¿Ahí? Bueno, le voy a tratar de hablar bajo. En estos casi 20 años de taller, se han generado una cantidad de inquietudes, de preocupaciones, que además provinieron siempre de todo lo que formaron parte de taller, que no solamente son el grupo de trabajo, sino de los investigadores que nos han lidiado, en el caso de Graciela, con gran paciencia, y muchos del público, de los productores, gente que está en el comercio, asesores que estuvieron, y se generaron unas cantidad de productos quizá que son genuinos, creo, del taller, que fue muy, pero muy interesante. Para nosotros, en el entorno de la observación, análisis de los datos del diagnóstico de gestación de los desordenados que somos los veterinarios, se generaron estas inquietudes, una de las cuales la principal desde el principio fue Graciela, que es insistir sobre el tema de la recría como una prioridad, porque no la mirábamos tanto a la recría, porque tenía una razón de ser. Nosotros tratamos siempre de escuchar lo que nos decían la gente y aprendimos a escuchar, y este intercambio entre productores, técnicos y la investigación para los dos lados fue para nosotros muy valioso. Es una de las fortalezas, poder escucharnos para ver qué es lo que se precisa de un lado y por otro, qué es lo que pasa con las soluciones que nos generan los técnicos en la investigación. ¿Y por qué surgió esta inquietud de Graciela? Lo entendimos finalmente, porque venimos de una cultura de hace 30 años para atrás, de vaquillones de 3 años, ¿no es cierto? Porque la realidad económica, que no es mi especialidad y no lo voy a tratar de explicar, pero es así, casi que invitaba a que la producción uruguaya fuera casi más rentable con bajo presupuesto y teniendo ganado el campo que produciendo con él. Esa realidad cambió hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Cambió a que no puede haber un animal improductivo en el campo. Cada hectárea nos tiene que dar algo, en gran medida porque tenemos un costo mayor en el valor de la tierra, en el costo de producción, la competencia de otros sectores que han invertido con mucho más capacidad de inversión y más dinámica, que nos corren, también nos suben la vara, y por ese motivo... Así que esto fue lo que sucedió, ¿no es cierto? Nosotros vimos que Tengo miedo de apretar el botón equivocado en esto, que es un clásico, ¿no? Vemos como esta es la relación de lo que sucedió con las vaquillonas entoradas en el Uruguay. Ha ido bajando notoriamente. Cuando empezamos, la mitad de las vaquillonas del Uruguay se entoraban de 3 años. No había problema en dejarlas. Esa era la realidad. Y todavía hay productores, los respetamos por supuesto, pero están obligados a mantener unos costos muy bajos para poder soportar el costo de tener una vaquillona improductiva. Y esta es la realidad actual, en la cual la mayoría de las vaquillonas se entoran de 2 años y apenas, por lo menos en el caso nuestro, un 3% de los productores se entoran de 15 meses. Un camino que parecería que va a tener que recorrer un país ganadero que se precie de tal
y que tiene los mejores precios, mejores valores por la carne que produce en el mundo, porque hoy tenemos mejores valores acá que en Estados Unidos. Y ese camino vamos a tener que recorrerlo, van a decir que es una barbaridad, ¿no? Creo que es un deber, de la misma manera que cuando mirábamos y decíamos que entorar una vaquillona de 3 años es una barbaridad, de alguna manera tenemos que agregarle otra generación más de vientres a producir, y eso significa un cambio nutricional, una atención mucho más dedicada. Porque lo que sucedía era que quedamos con la idea de la vaquillona de 3 años que no necesita nada para recriar, porque recriar una vaquillona de 3 años era dosificarla cada tanto y contar. Otra cosa no le hacíamos, ¿no es cierto? Pero la vaquillona de 2 años y la advertencia justamente de Graciela Quintanz, Graciela, no adelante, así ahorramos tiempo en la mención a la ingeniera Quintanz, es que requiere de otro cariño, y como supongo que ella se referirá, tampoco necesita un exceso de cariño, pero cuando pasamos a la de 15 meses, ahí además de cariño tenemos que empezar a trabajar con ella mucho antes que todo esto, ¿no? Y por eso es que vamos a rememorar algunas frases que Graciela ha hecho célebres, o las frases que ha hecho célebre a Graciela, que la vaca tiene memoria, una referencia a la memoria metabólica de la vaca, que si en algún momento en su desarrollo tiene alguna restricción, nos pasa la factura, nos pasa esa cuenta. La gente hizo un chicle con esta frase, y si las vacas no entran al tubo es porque tiene el recuerdo, tiene memoria, como dice Graciela Quintán, que le torsionó el rabo o alguna cosa. Pero en realidad ella se refería a la memoria metabólica, que es un poco lo que vamos a ver ahora, y de algunas inquietudes que han surgido en estos 20 años referido al tema de la recría. La vaca tiene memoria, tenemos que cuidar cada uno de sus etapas, evitando, y además según el sistema que elijamos y el biotipo, que también vamos a hacer alguna referencia, que requieren de más o menos mayor atención desde el punto de vista nutricional. Hace algunos talleres el grupo tiraba esta pregunta de cuándo empezaba el entore, una pregunta que nos invitaba a reflexionar acerca de la relativa importancia que tiene ese breve periodo en el cual ponemos los toros con suerte sanos y fértiles, junto con las vacas con suerte sanas y en condiciones de ciclar, con respecto a todo el trabajo previo que resulta mucho más importante para obtener un buen resultado. Toda esa prédica sobre el anestro posparto y la caída en la condición corporal como determinante en primera instancia de un buen resultado. Por eso decíamos, ¿cuándo empieza el entore? Cuando echamos los toros, no. Miremos más para atrás y lo fijamos diciendo, pongamos que el entore empieza cuando tenemos las vacas preñadas en el otoño y tenemos que pasar ese invierno sin restricciones, porque es el que en primera instancia nos va a determinar, por lo menos en este país, el buen índice. Después tenemos atrás de eso cómo es el balance nutricional de la lactación, de la primavera, si llueve o no llueve, si tenemos condiciones, e incluso después si tenemos la capacidad de monitorear el entore y realizar manejos con control de amamantamiento. Pero en primera instancia lo pusimos ahí. A la vista de lo que acabamos de escuchar de López Valiente, ¿cuándo empieza nuestra recría? No sé si no comenzará capaz que antes, cuando ya la vaca está todavía el vientre está gestándose, ¿no es cierto? La recría empieza mucho antes que cuando nosotros nos acordamos de las vaquillonas que tenemos para entorar. Y vamos a dejar para el final una pregunta de cuándo termina la recría, que es un tema que nos preocupa mucho, sobre todo con un tema bastante polémico que esperamos no abordar porque no siempre complica, que es el tema del biotipo. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir recriando ese vientre? Si lo dejamos solamente hasta cuando llega la pubertad lo entoramos, o no, tenemos que seguir mirando hacia adelante qué es lo que sucede con nuestros animales después que llegan a esa pubertad. En estos diferentes etapas en la vida de la vaquillona hasta el entore de 2 años, el que nos vamos a referir porque la mayoría de las vaquillonas en Uruguay se entoran de esa manera, el de la gestación ya vimos que tiene su propio estudio. En la alimentación predestete es una cosa que el grupo por lo menos quiere poner un poquito de atención en eso, que nos parece importante, y los 2 inviernos previos, entre los cuales Elinia y particularmente Graciela ha destinado muchísimo trabajo, muchísimo tiempo al estudio de ese primer invierno como clave, fundamental
para evitar como mínimo restricciones y pequeñas ganancias para lograr buenos vientres con futuro reproductivo. Y ahí tenemos que, un segundo invierno que obviamente es importante también, pero todos los indicativos y todos los trabajos que se han realizado, algunos vamos a mencionar brevemente solamente porque es infinidad la cantidad de trabajos que ha hecho Graciela y Elinia también en otros lados, con respecto a ese periodo clave que es el primer invierno del vientre. Porque además, desde ahí, desde el destete hasta el entore, es el periodo en el cual el vacuno tiene su mayor eficiencia biológica en la conversión. Entonces, siendo la respuesta tan importante a la alimentación y tan importante para el futuro reproductivo, es un periodo en el cual especialmente tenemos que poner atención. Siempre escuchando a lo que sucedió acá en el taller en el 2010, esto es lo que podía pasar, en un rodeo 83% de preñez, 256 vaquillonas. Bueno, las vacas que fallaron fueron las de destete precoz. Esto no tiene rigurosidad científica, se hizo en un predio, pero nos está indicando que algo pasó, ¿no es cierto? Me van a decir, destete precoz capaz que eran hijos de las vaquillonas, seguramente estaban en mal estado, pero lo que es cierto es que hay una diferencia notable y se pudo identificar por la trazabilidad, y eso es una de las cosas que escuchaba el director de SNIC no hace mucho, que estaban formando una plataforma que nos permita jugar un poco más con la información del rodeo uruguayo, que está al 100% identificado y que es una fuente de información que tenemos que aprovechar. En este caso sirvió para saber que el problema fue el destete precoz. Capaz que estaba mal hecho, lo que fuera, pero es un llamador. Es una cosa que surgió en el taller. También en este servicio de inseminación, las vaquillonas, hijas de vaquillonas, se preñaron solamente en el 58%, cuando los hijos de las vacas con mejor crianza es el 88%. Es un ruido que nos hacen, ¿no? ¿Verdad? Eso suena. Todos somos conscientes y tenemos la percepción que nuestras mejores terneras, la más grande, la más gorda, van a ser las mejores vaquillonas y las mejores hembras en el futuro, las mejores vientres que van a tener mejor funcionamiento como vientres, ¿no es cierto? Pero yendo realmente a lo que es la investigación en línea, en este caso en Glencoe, hizo un trabajo que lo voy a escribir brevemente. Simplemente tuvo 3 grupos de terneras, algunas se destetaron precoz, las otras se mantuvieron con un destete tradicional y el tercero se hizo con creep feeding, con el 1.5% de peso vivo en un suplemento, 1.3. Y los resultados fueron notables porque después se estudió su pubertad, como tantos estudios que hicieron pubertad a partir del primer invierno acá en Palo a Pique. Ahí se hizo sobre vaquillones suplementados al pie de la madre. Y es impresionante cómo hay diferencias en la cantidad de terneras ciclando, siendo que la altura lanca y el peso es prácticamente el mismo, sin embargo la respuesta a la pubertad fue muy importante. Ahora vamos a ver, y Graciela se va a referir a ese tema tan importante de la fecha de preñez y lo corto del anestro, pero ese inicio de la pubertad notoriamente fue mucho más alto en los animales que fueron suplementados con creep feeding. Y eso es una realidad que después se transmitió. Estos son los porcentajes de terneras que entraron en la pubertad, detectadas a través de ecografía, con la presencia de un cuerpo lúteo. Todos sabemos que empieza el primer celo con una ovulación sin celo, después arranca un cuerpo lúteo que nos determina el inicio de la salida de la pubertad, y en este caso se determinó notoriamente con diferencias a favor de los que fueron suplementados, no tanto con la destete tradicional, pero sí con el destete precoz. En este caso, hecho en todas las condiciones experimentales necesarias. Y lo que quiere hacer el grupo en esto es simplemente llamar la atención a algunas cosas que me parece que tenemos que observar. En primer lugar es el tema del control del amamantamiento. Todos sabemos que en el Uruguay las técnicas de control del amamantamiento son fundamentales para obtener buenos índices de preñez. Todos sabemos que es así. Sin embargo, como en todas las cosas, los tenemos que hacer bien. Y en el caso de destete precoz, como vimos acá, uno mal hecho, los resultados en el futuro, en el inicio de la pubertad, o incluso en la preñez, o en la fecha de aparición, puede ser muy importante. Por lo tanto, el destete precoz tiene que ser, por ejemplo, no bien hecho. Tiene que entregarnos un ternero lo más parecido al de la madre, sino hacer un destete precoz para que sobrevivan. Digamos, estamos perdiendo lo que ganamos por otro lado, ¿no es cierto? O sea, ustedes están en esa situación en la cual llaman a ver cómo están los terneros y le dicen no ha muerto ninguno,
es que ya perdimos, ¿no es cierto? No es que tenga que sobrevivir. Hacer vivir un ternero es muy fácil, evitar que muera. Lo que tenemos que hacer es que se desarrolle para que no tenga en el futuro ningún inconveniente. Lo mismo decimos con la tablilla, porque el destete temporario es fundamental. Pero al hacer una tablilla cuando es innecesario, la vaca estaba ciclando y de gusto le pusimos, ¿cuánto tiene de costo una tablilla? Nosotros decimos que es muy importante que los quizá 20 kilos que tiene un ternero con tablilla lo gane el año siguiente porque pare más temprano, todo eso, pero lo perdemos a la hora de cobrar. Y si la vaca estaba ciclando es un costo inútil. Y lo mismo una vaca está en anesto profundo, poner una tablilla, la respuesta sabemos que no va a ser. Entonces nuestra recomendación, por lo menos con el grupo, es estudiar o por lo menos analizar y pensar si no, estas técnicas de amamantamiento las tenemos que hacer siempre ligadas a un diagnóstico de activa ovárica. Si poner el ecógrafo arriba de los ovarios y saber en qué estatus está para ver si funcionan, para ver si verdaderamente se justifica hacer una de estas cosas. Lo otro es referirlo a la fecha de parto, porque cuando nosotros estamos diciendo que estamos en el basalto, por ejemplo, y tenemos una ternera nacida en agosto, obviamente en marzo va a ser mucho mejor que la nacida en noviembre, pero la de noviembre no solamente por la fecha de parto, sino porque le falta en esos 2, 3, 4, 5 meses de vida la alimentación fundamental que han identificado los investigadores, que son para el desarrollo de ella y que influyen sobre su pubertad, es que se nos justifica en ese caso evitar todas las apariciones tardías. O por lo menos no recomendar estirar el entore, porque es más vale tener un ternero tarde que no tenerlo, porque nos está generando un ambiente que seguro no funciona. Y es lo que nos lleva también a por lo menos poner en tela de juicio los entores continuos, por ejemplo, que no tienen en cuenta estas cosas. La ternera al pie de la madre entre el segundo y el quinto mes de vida no puede tener una restricción de leche de ningún tipo. Y lo tercero es mirar el crib grazing con cariño. Me van a decir, crib grazing en Uruguay, en donde pusimos carne barata con pasto, sí, pero los años malos, o el crib feeding en la primera cría, cuando tenemos la vaquillona que está, por lo menos es una herramienta que es muy importante. Y a la luz de que tenemos que recorrer ese camino, de llegar a entorar la vaquillona de 15 meses, el crib feeding es una herramienta extremadamente interesante, una categoría que convierte al pie de la madre con leche, con un simple aporte de una manera espectacular. Esas son las observaciones que teníamos para hacer. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos muy bien. Pinelli. Estamos muy bien. Bien, gracias. El primer invierno de las vaquillonas, bueno, me gustaría que pudiera, todo el mundo conocemos los trabajos que ha hecho Graciela, que ha dirigido Graciela, pero son innumerables. Y esto es un poco resumen de 2 trabajos que se hicieron acá, que básicamente lo que han hecho es asignarle diferente nivel nutricional. Por ejemplo, en el caso de Trauman, 3 grupos, no eran 6, pero por 2 biotipos, 3 grupos, uno con el campo natural, como es tradicional en Uruguay, con una pequeña pérdida de 150 gramos, uno segundo con una asignación de forraje como para empatar, aunque tuvo una pequeña ganancia, y otro con una asignación de forraje para ganar en torno a una pequeña ganancia. Y la respuesta a la pubertad, al inicio de la pubertad, es impresionante, ¿no? Solamente con eso. Entonces, en ese periodo tan importante en el cual, con cualquier cosa, con poco, y esto es un resumen y hay muchos más de estos que se han hecho en los trabajos de investigación acá, dirigidos por Graciela, de aportes desde afrechillo de arroz, pastoreo por horas, barreos que permita una mínima ganancia de unos 200 gramos, que es una ganancia muy fácil de lograr en esa categoría, significa en el futuro un inicio de la pubertad mucho más temprana y un comportamiento reproductivo en el futuro a partir de esa aparición más temprana, notoriamente que devuelve eso que invertamos en ello, ¿no? De modo que en todo este tiempo, si hace 20 años que Graciela nos está invitando a mirar hacia ese primer invierno, y por suerte creo que lo podemos ver hoy en día, que es bastante más común. En las prioridades que tenemos en el invierno, antes, la verdad que primero era la invernada, en todo caso, eventualmente alguna vaca preñada, y nunca mirábamos a esa reposición. Hoy
a la luz de que el entor empieza todos los días y es un trabajo, la cría de todos los días y de todo el año, eso ha ido cambiando y hay que estudiar evidentemente este momento tan importante del desarrollo. Este otro trabajo, bueno, lo hago entre otras cosas porque está mi hija, esa la verdad que fue su tesis de grado, que tuvimos la suerte que lo dijera Graciela y ingeniero Velasco, pero que lo hicieron con Greminger y Bonomi, que refirió a 3 lotes que uno se suplementaron en su primer invierno con el flechillo de arroz, el otro se mantuvieron con bloques proteicos y el otro con campo natural. Y estos se empezaron a estudiar con ecógrafo a partir de diciembre del año cumplido y hasta septiembre, todo ese periodo, cada 45 días con ecógrafo, determinando la presencia en cuerpo lúteo como el inicio de la pubertad. Y como ustedes pueden ver, el lote de flechillo de arroz tuvo una respuesta en el inicio de la pubertad mucho mayor, pero aparte que en el caso de los bloques y en el caso de campo natural, los bloques creo que puede haber habido un problema en el tema de consumo, pero sí notoriamente una diferencia entre los animales suplementados y no acá en Palo a Pique. Bueno, ¿por qué elegimos esto de todos los trabajos que han hecho sobre estudio de esto? Porque lo que sí también hicieron fue observar de cerca el mantenimiento de la ciclicidad. O sea, el 65 por ellos mantuvieron 3 cuerpos lúteos de continuo en cada inspección. Eso significa que mucho más vaquillonas mantuvieron la ciclicidad. Porque es lo que pasa, metiéndonos en el segundo invierno. Esto es bastante antiguo, es bastante viejo, pero como ustedes saben, lo que pasa con las vaquillonas cuando salen de la pubertad, el primer celo no es muy fértil, el segundo es un poco más fértil, recién el tercero. Bayer le encontró más del 20% de diferencia entre el primero y el segundo. De manera que imaginémonos nosotros una vaquillona que empieza su pubertad cuando le echamos los toros, seguramente con restricciones muy fuertes en su vida, en su preparación, necesita casi 60 días para entrar en celo. Y eso para una vaquillona que tiene que preñarse temprano, porque necesita un anestro más posparto más prolongado, y por otras consideraciones que vamos a hacer ahora, es fundamental que esté ciclando de antes. Por eso la recomendación que la vaquillona venga ciclando por lo menos 40 días antes de cuando echamos los toros, o empezamos la inseminación. 5, no me da con 5. Metele. Bueno. Esta es otra de las frases célebres de la ingeniera Quintanz, ¿no? No son los kilos con que llegan al entoro, sino cómo se los pongo. Lo más parecido a una pequeña ganancia que castigarlos durante sus primeros 2 años y a último momento hacerle una alimentación fuerte. Es fundamental que esas vaquillonas vengan de atrás caminando. ¿Y qué consideraciones tienen que ver con esto, con el inicio de la pubertad? Y por eso decimos la recría es tan importante todo eso. Primero porque hablamos del tema del porcentaje de preñez. Evidentemente mal criadas el porcentaje de preñez es bajo. Pero nosotros tenemos que relacionarlo también con el porcentaje de refugo, porque el porcentaje de preñez nos dice parte de la verdad y nos esconde mucho otro. Y aquí llamo a la memoria en los primeros talleres que el doctor de Nava nos invitaba a mirar otros parámetros en un establecimiento que no era el porcentaje de preñez, porque acá está involucrado la dotación, la edad de entore de los animales, la cantidad de vaquillonas que nosotros entoramos. Nosotros tratamos de producir lo mejor que podemos la información y resumirla, pero nos falta mucho también. ¿Sabemos cuántas vaquillonas no fueron entoradas porque no llegaron al peso? Tendríamos que ponerle 0 a esa preñez, ¿no es cierto? De modo que tenemos que empezar a mirar otros números de establecimiento, el porcentaje de vientres útiles. Y en definitiva, finalmente, los kilos de ternero destetado por unidad de superficie, que son lo que producimos los criadores, y relacionarlo con valores económicos, como lo que se gasta en mantenimiento o lo que fuera, ¿no? Y sobre todo un tema que Graciela lo va a tocar seguramente, que nosotros acá lo empezamos a mencionar hace tiempo por algunos de los integrantes, que es la calidad de la preñez. El inicio de la pubertad, que está fuertemente influenciada por una buena o mala recría, incide sobre la fecha de preñez. Y en el caso de la vaquillona, como dijimos, tiene que ser temprano, sí o sí. No es lo mismo tener las vaquillonas en la raya de estado y preñadas sobre el final que tenerlas en buen estado y preñadas al principio. Es el inicio de todo esto. Porque esto lo hemos mostrado 1.000.000 de veces, seguramente Graciela se refería, una realidad matemática que el año tiene 365 días
y la gestación 282, la podremos modificar un poquito con genética, pero muy poquito, de modo que tenemos 83 días para poder preñar esa vaca, saquemos la involución uterina un mes y saquemos todos los inconvenientes y además la hacemos para ir tarde porque recién empieza su pubertad más tardíamente, seguramente no tenemos el ternero por año que necesitamos. Otra gráfica que pulveriza la idea de estirar el entore o hacer el entore continuo, que también yo la miro cada vez que veo y no entiendo de mi razonamiento cómo lo podemos sostener como sistema. Pero en fin, respeto todo lo que deciden los demás. Y vinculado al último tema que voy a tocar, si usted me permite, Marcelo. Otro tema que ha surgido acá en el taller, que surgió al principio, del cual tenemos muchísima información, son las pérdidas. Porque nosotros hablamos si el Uruguay va a tener un 5% más o un 5% menos de preñez, y sin embargo por el camino quedan aproximadamente un 10% de terneros, entre abortos, muerte al parto y al pie de la madre, ¿no? ¿Verdad? Pero hay un periodo en el cual nosotros podemos tener cierto grado de influencia, que es el peso al nacer. El peso al nacer es la causa más importante, como ustedes saben, de distocia, seguramente de origen fetal pero además de todos los tipos, y tiene un componente genético que todos conocemos, el peso al nacer tiene su manera de seleccionar, y tiene un componente nutricional. Nosotros sobrealimentamos los animales sobre el final, el tercio de la gestación, y nos va a dar un peso más alto, como está demostrado en este caso. 11.000 pesos al nacer de Hereford hace mucho tiempo, de la sociedad de Hereford para la toma de PD, que nos dieron casi más de 2 kilos de diferencia entre un animal nacido en agosto y otro nacido en noviembre, porque agarra toda la primavera y agarra 3 meses de alimentación. En este paréntesis voy a decir, Graciela hizo unas investigaciones sobre suplementaciones intensivas el último mes, no solamente tuvo buenos resultados, sino que con un mes de alimentación no tuvo diferencias. Pero esto es lo que pasa con la primavera, en el cual no podemos controlar el pasto de la primavera, y si la vaquillona pare tarde, tiene mucho más chance de atracarse porque tiene un ternero mucho más pesado. De modo que, volviendo para atrás, empecemos a recrearla bien para que pare más temprano, para que tenga más tiempo sobre eso por parte y tenga menos chance de tener este problema. Y hay otro aspecto vinculado, esto es, lo voy a saltear, que es el tema de la pelvimetría. Ustedes saben, un tiempo tuvo una gloria la pelvimetría, ahora prácticamente no hay. Se mide estos dos diámetros, el diámetro bicilíaco con el diámetro sacropubiano, se obtiene un número que nos permite estimar el área pélvica y, según algunos índices, poder entorar o no esto. Me metí en un lío con esto y le dije a Graciela iba a echar para atrás porque la verdad que es un tema medio polémico. Pero no sé cuánta gente tiene un pelvímetro de estos, compró y ahora no sabe dónde está, porque nunca más lo usó. Es verdad, sí. Porque es así, porque... Ya termino, perdón. ¿Y por qué lo traemos a esto acá? Porque la pelvimetría, para tratar de dilucidar esto, que hay mucha discusión y la información bastante contradictoria en muchos sentidos, la pelvimetría para la selección animal se dejó de usar, porque si uno multiplica estos dos ejes, el eje bicilíaco guarda relación con el anca, con el ancho del anca, y el sacropubiano con la altura del anca. Entonces, si nos podemos seleccionar, por eso estamos seleccionando por animales más grandes, más pesados, más grandes, con mayores problemas de peso al nacer también. Es una manera de seleccionar por animales demasiado grandes y por eso se dejó de usar. Pero a la hora de seleccionar para reemplazos tenía valor, porque uno puede decir a la hora de entorar, el que tiene menos, si no tiene 130 centímetros, no la entoro, y entre determinadas podía combinarlo, como dice esta cartilla clásica, el área pélvica más baja con el peso a nacer más bajo y al revés, de esa manera. Pero en realidad, si nosotros lo aplicamos a una buena o mala recría, no tenemos que entorar en base a eso, sino que el animal bien recriado llega al máximo de su potencial de área pélvica. Y por eso no encontramos el pelvímetro. Lo único que tenemos que hacer es recriarlas bien y en forma pareja para que se desarrolle bien y dejar de medir la pelvis. Y ahí combinarla con el menor peso al nacer. Por eso la recría es importante a la hora de superar este tema, que es una de las pérdidas más importantes que tenemos. Y ahora sí, para terminar, y no quiero entrar en este lío, porque cada vez que tocamos este tema se arman unos líos para apartar de a caballo. Pero, en fin, todos sabemos que el biotipo ha cambiado. Del biotipo original se pasó a un biotipo pequeño, el bombón muy chiquito, con un bife muy chiquito, con mucha grasa,
muy liviano, pero con unas ventajas muy buenas. Gran precocidad, sin problema de mantenimiento, por supuesto, menor costo de mantenimiento y con buenas condiciones maternales. Y ahí mercado empezó a decir que había que tener un animal más grande, más magro, y la verdad que se fue extremadamente alto, como saben ustedes, animales hechos para corral de engorde quizá, de pubertad muy tardía, de costo de mantenimiento muy alto, y por eso fue una reculada grande hacia un animal más intermedio. Y la discusión hoy en día, que no la vamos a encarar porque ya le digo, termina con la Tercera Guerra Mundial, es a qué punto pegó la reculada, más cerca de o más cerca de ¿no? Y algunos dicen que para el pastoreo, para el Uruguay, para la cuenca del Salado, ¿verdad? Están todas esas discusiones con otra cosa, y los otros dicen, pero yo tengo un sistema de alimentación, yo quiero un animal grande porque me rinde más en el corral de engorde. Esta fue la advertencia de Graciela hace mucho tiempo. El peso a la pubertad subió. Como ustedes saben, un animal llega a la pubertad más o menos cuando en torno al 60-65% de su peso final. Esto es lo que pasó en el Uruguay. Lo sacamos de INAC, el peso de faena de las vacas en el 90, esto es 90, 95 y esto es actualmente. Subió 70 kilos las vacas, no los novillos, que usted ve que INAC modificó el índice de novillo. Pero la vaca gorda, boca llena, subió 70 kilos. Quiere decir que la pubertad que nosotros medíamos con el pilón, con la información que teníamos de Rovira, la primera cosa es en 270, 280, si lo aplicamos si esto es promedio en Uruguay, tenemos que ponerlo en 330 para lograr una buena pubertad. Entonces, la advertencia, en realidad, esto es australiano, lo robé y no sé de quién, pero como no está mirando seguramente no. Pero ¿cómo encaran ellos en la necesidad de poner biotipos según el mercado que tengan? Y esa es un poco la discusión en todo esto. No discutimos qué es lo que hay que criar, sino el que decide criar determinada cosa, bueno, que elija. El animal con un biotipo más chico necesita una pubertad, necesita una recría más económica, no, con poca cosa lo va a hacer porque va a llegar a su pubertad antes y va a llegar a su peso adulto mucho más rápidamente, probablemente cuando llegue a los 3 años. Entonces la recría en ese caso va a ser una recría probablemente a campo y sencilla. Ahora, el que elija un biotipo más grande, que va a tener una pubertad mucho más tardía y un peso adulto más parecido al final, mucho más tardíamente, Graciela dice que probablemente a los 5 años, algunos capaz que si tienen buena alimentación lo logran antes. En ese caso, nuestra recomendación es que, sin discutir el biotipo, tiene que aplicar un programa nutricional de acuerdo al ganado que tenga, y eso es respetable en todo sentido. Uno es una avioneta que decola en una pista de 500 metros, pero que carga poco, y el otro es un avión carguero que necesita 3.000 kilómetros y mucho combustible para decolar, y esa es la realidad. Entonces, el que quiera encararlo tiene que saber que lo que sucede en estos casos con un frame bastante más grande, tiene que invertir mucho más en recría, y la recría va a terminar mucho más tardíamente, de manera que tiene que seguir alimentando no solamente la primera cría, sino hasta el tercer entore, donde nos encontramos frecuentemente en el campo con problemas en ese sentido. Así que simplemente, discúlpeme que me estiré un poco, pero queríamos remarcar en el grupo la importancia de observar estas cosas en el tema de la recría. Hay muchísimo para trabajar de eso, como dijimos, no solamente porque todavía no recriamos bien nuestra vaquillona de 2 años, a pesar de que ha habido una evolución en todo esto, y porque tenemos por delante un desafío grande como país de entorar esa vaquillona más tempranamente, y que todo pasa por una revolución nutricional en este país y de manejo. Así que me parece que es un tema que nosotros hemos querido insistir porque es un tema que apareció y que siguió apareciendo durante todos estos años, y sí que veo una cantidad de estudiantes ahí de veterinarios o de agronomía. Le quiero compartir la recomendación de mi padre cuando entré en el año 82, soy bastante viejo, antes que diga cualquier cosa, que me decía: insistí en nutrición y en reproducción. Y hoy en la profesión tenemos una cantidad de desafíos importantes en otras áreas, pero yo le vuelvo a decir, insistan en nutrición y en reproducción, porque este aumento de producción que necesita el país a partir de terneros nace con una buena nutrición desde el vientre, en la recría y sobre todo a partir de poder entorar más tempranamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Tenemos tiempo para una pregunta. A mí me llegó una al WhatsApp, pero si prefieren desde la propia sala, tal vez
Damos esa opción primero. ¿No les encantaría hacerle alguna pregunta a Santiago? Yo tengo una que quería... En realidad, más que una pregunta, es pedirte que me ayudes con una reflexión con relación a un indicador que propones de kilogramo de ternero por unidad de superficie. Por otro lado, nos invitaste a cablear los sistemas de producción hacia servicios de 15 meses. Me es fácil imaginar que no es para cualquiera pensar en un servicio de 15 meses, digamos, partiendo de la situación actual, y que también tenés una aplicación de insumos en ese servicio de 15 meses que recalienta los costos. Si tenés alguna idea o si hiciste algún modelo que te permita, digamos, enfatizar que ese servicio de 15 meses efectivamente entrega más kilos o que entrega más valor por unidad de superficie. Bueno, no los tengo ahora, van a ser deberes si querés te lo pasé, pero no tengo ninguna duda que es así, es agregar toda una generación nueva a una madre mucho más eficiente que convierte toda esa alimentación en una situación de valores altísima y al mismo tiempo una competencia tremenda por producir cada vez más por hectárea. Entonces yo no tengo duda que es así. Lo que sí entiendo, sí, verdaderamente, que no sé si es el momento porque requiere de un manejo nutricional muy afinado desde antes del destete y después durante la gestación y después un segundo servicio. O sea, es un desafío muy fuerte que comprendo que el país en este momento no se puede generalizar, pero hay ejemplos que lo han hecho y lo siguen haciendo en forma notable. De la misma manera veo que algunos lo han hecho y han ido para atrás, y algunos han optado por los 18 meses como una alternativa un poco más razonable, intermedia entre los dos, que nos parece que puede ser una opción por lo menos para ir yendo hacia atrás, ¿no? Interesante. Bien, muchas gracias, Santiago. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? La pregunta que nos llegaba al WhatsApp te la hago llegar después, pero es puntualmente con relación a uno de los trabajos que presentaste y si había algún contraste de bloques más a Frechillo, así que no la hago como es ahora y te la paso y se le hace llegar la respuesta, ¿está bien? Gracias. Muchas gracias.